Buenas tardes, nuestro segundo video se trata de la segunda guía de álgebra en el que vamos a tocar temas como los números irracionales, los números reales, las propiedades que siempre aparecen dentro de la prueba y las aproximaciones. Bueno, si recordamos en nuestro primer video, y si alguno no lo ha visto, le recomendamos que lo vaya a ver, trabajamos hasta los números racionales y vamos a recordar los números racionales. Los números racionales eran todos aquellos que se podían escribir como fracción, con estos dos números pertenecientes a los números enteros y el denominador siempre distinto de 0. Y de eso nos daba una figura que estábamos asociando con los conjuntos numéricos. Primero teníamos los números naturales, luego teníamos los cardinales, que son los naturales más el 0, luego teníamos los números enteros y finalmente estos números quedaban todos incluidos en los racionales. Pero cuando estuvimos viendo los números decimales nos dimos cuenta que había algunos números que no se podían escribir como fracción y los que se pueden escribir como fracción se llaman racionales. Por lo tanto, los números irracionales son todos aquellos que no se pueden escribir como fracción. ¿Ok? Todos aquellos que no se pueden escribir como fracción. Y los que no se pueden escribir como fracción, hasta el momento, todos los que están aquí sí se pueden escribir como fracción. Los naturales, los cardinales, todos los enteros y todos los racionales. Ya estos de aquí por definición no pueden ser números irracionales. Por lo tanto, los que nos quedaban eran aquellos decimales puros. ¿Cuáles eran esos? Por ejemplo, el pi, ¿cierto? El e, que era la base del logaritmo natural, el phi, que era la relación esta de la áurea o divina, y a eso también le vamos a agregar todas las raíces que no son exactas, raíz de 2, raíz de 7, raíz de 5, raíz de 11, puede ser un raíz de 8, lo que ustedes quieran que no sea un valor exacto. Incluso también le podríamos agregar por ahí un logaritmo en base 2 de 5, por ejemplo. Todos estos números que no se pueden escribir como una fracción pasan a llamarse números irracionales. Ahora, estos de aquí tienen un nombre especial. Estos están asociados a una letra y están, podríamos decir, dentro de la naturaleza o son decimales particulares. A esto se le llama trascendentales. Y estos de acá se le llama algebraicos. ¿Verdad? ¿Por qué algebraicos? Porque probablemente, o sea, no probablemente, sino que provienen, mejor dicho, de una ecuación. ¿Verdad? Entonces, estos números son los irracionales. Para trabajar con ellos, vamos a trabajar lo mismo que hacemos siempre con los números reales en este caso. Por lo tanto, a este esquema que tenemos acá le vamos a poner otro que al lado, que van a ser estos Q con asterisco, ¿ya? Que lo vamos a escribir también acá, es el símbolo que se usa, ¿ya? En algunos casos también le ponen un apóstrofe más. Entonces aquí van a estar todos los números que no se pueden escribir como fracción, que ya los dijimos, el pi, el e, el phi, raíz de 2 y todos esos, ¿ya? Por lo tanto, si miramos estos dos circulitos, tenemos aquí los racionales, que son los que se pueden escribir como fracción, y los irracionales, que son los que no se pueden escribir como fracción. Por lo tanto, visualmente ya podemos decir sin ningún problema que si yo tomara todos los números racionales y buscara la intersección con todos los números irracionales, eso debería ser el símbolo de vacío. Ojo, que no es el símbolo del phi de acá. Ese es el símbolo de vacío, de conjunto vacío, que también se puede asociar con dos llaves sin ningún elemento en su interior. Es decir, no hay ningún elemento que cumpla con las dos características.
y es lógico, no puedo tener un número que se puede escribir como fracción y a la vez que no se puede escribir como fracción. Ahora, si tengo ese Q, que son todos los números que se pueden escribir como fracción, y los 1 con todos los números que no se pueden escribir como fracción, entonces estoy diciendo me voy a quedar con todos, porque todos los que sí se pueden escribir como fracción, más todos los que no se pueden escribir como fracción, y eso nos da un nuevo conjunto, y a esto nosotros le llamamos los números reales, es decir, todos los números con los que nosotros trabajamos. Por lo tanto, nuestro esquema pasa a ser un poco más grande ahora, y lo vamos a encerrar con un rectángulo y le vamos a poner aquí números reales. Y eso sería el esquema completo de los conjuntos numéricos. Entonces partimos desde estos números naturales, que eran los que nos permitían contar, que eran desde el 1 en adelante. Si le agregábamos el 0 pasaban a ser cardinales y eran desde el 0 hasta el infinito positivo. Luego le agregamos los negativos y pasamos a obtener los números enteros, que son todos aquellos que no son decimales ni fracciones. Después los racionales, que son todos aquellos que se pueden escribir como fracción. Tenemos los irracionales, que no se pueden escribir como fracción, y todos juntos pasan a llamarse los números reales. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver las propiedades que tienen estos conjuntos numéricos, pero vamos a trabajar con las propiedades que tienen desde los números naturales, ¿ya? Estas propiedades que normalmente se enseñan cuando se está empezando a ver los conjuntos numéricos y que normalmente están en nuestro subconsciente, pero no las dominamos al 100%. La primera propiedad que nosotros vamos a ver se llama conmutativa. ¿Ya? La propiedad conmutativa es aquella que dice que yo puedo intercambiar de posición los números y los resultados no se alteran, ¿ya? Y esta funciona para la adición y la multiplicación. ¿Ya? Para la adición y la multiplicación. Y esto significa solamente esto. A más B va a ser exactamente lo mismo que B más A, ¿ya? Y si lo veo desde el punto de vista de la multiplicación, A por B va a ser lo mismo que B por A, ¿ya? Y a eso todos le llamamos el orden de los factores, no altera el producto, y acá el orden de los sumandos no altera la suma, ¿ya? Esa es la conmutativa. Luego tenemos la asociativa. ¿Ya? La asociativa dice, obviamente también para la adición y multiplicación. La asociativa dice que si tenemos más de dos números, por ejemplo, un A más un B más un C, yo podría eventualmente sumar primero el A con el B y luego el C, y eso me va a dar lo mismo a que yo tome el B más el C y después le sume el A. Eso se llama asociativa. Y con la multiplicación funciona exactamente lo mismo. Puedo multiplicar un A por un B y luego un C, o multiplicar primero el B con el C y luego por el A, ¿ya? Esa se llama asociativa y son una de las más importantes. Ahora, vamos a ver algunos elementos. Elemento neutro. El elemento neutro es aquel número que al aplicarle una operación el resultado no cambia, no varía. Por lo tanto, también vamos a ver un neutro aditivo y un neutro multiplicativo. Entonces vamos a hacer una rayita por acá. Aditivo, multiplicativo. Bien, el aditivo, entonces tenemos que pensar que este elemento neutro aditivo tiene que ser un número que al aplicar la suma no varíe. ¿Cuál va a ser ese número? El 0. ¿Por qué? Porque si tenemos 5 más 0, nos va a dar 5 y el resultado no varía. Ahora, si hablamos de elemento neutro multiplicativo, tenemos que pensar que en una multiplicación debo tener un número que no me afecte el resultado. Y eso es
el 1. ¿Ya? Siempre cuando multiplicamos por 1 el resultado no varía. Entonces tenemos un elemento neutro aditivo que es el 0 y el elemento neutro multiplicativo que es el 1. Y aquí proviene una pregunta que normalmente aparece en esta prueba que nosotros damos para ingresar a la universidad, que tiene que ver con afirmaciones y que son verdaderas o no. Y normalmente ustedes no se van a pillar una pregunta de esta directa en la prueba, sino que pueden salir varias y esta dentro de una de esas afirmaciones. Entonces yo, por ejemplo, podría preguntar simplemente en la prueba si es que el elemento neutro aditivo en los naturales es el 0. Si les doy un momento para pensar, repito la pregunta. El elemento neutro aditivo en los naturales es el 0, y ahí entramos en un pequeño conflicto mental porque nos dijeron que el elemento neutro es el 0, pero la respuesta es falsa. ¿Y por qué es falsa? Solamente porque los naturales no contienen al 0. Por lo tanto, el elemento neutro aditivo, que es el 0, comienza desde los cardinales, ¿ya? Entonces, los cardinales tienen el elemento neutro aditivo, los enteros, por supuesto, porque lo van englobando, los racionales también tienen el 0 como elemento neutro, los reales también, pero ojo, los irracionales no pueden tener elemento neutro como 0. ¿Por qué? Porque no lo tienen simplemente. Entonces, el neutro aditivo solo existe para, no existe para los naturales y los irracionales. Y el elemento neutro aditivo, multiplicativo, ahí sí existen los naturales, cardinales, enteros, los racionales, los reales por supuesto, pero acá tampoco, porque ahí no está el 1. Recuerden que esos son los que no se pueden escribir como fracción. Bien, pasamos al elemento inverso. ¿Ya? Y si tenemos elemento inverso, nuevamente tenemos para la adición, o sea, aditivo y multiplicativo. En este tipo, aquí se usa el nombre elemento inverso aditivo, pero también se conoce con otro nombre, y normalmente aparece más con ese, que es opuesto. Y cuando hablamos de elemento inverso multiplicativo, se le llama recíproco. Bien. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos recién. ¿Dónde encontramos estos elementos? Elemento inverso aditivo, también conocido como lo opuesto. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener el número, pero con su signo negativo. Es decir, si yo tengo el 5, su inverso aditivo, o conocido también como opuesto, es el menos 5. Si tengo el inverso aditivo del 10, va a ser el menos 10, y así sucesivamente. O sea, es cambiarle el signo. Por lo tanto, nuevamente pensamos, en los naturales, ¿podemos tener un inverso aditivo, o conocido también como opuesto? La respuesta inmediatamente es falsa. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 3, por ejemplo, que es un número natural, y le quiero encontrar su inverso aditivo, que es el menos 3, no lo encuentro aquí, por lo tanto no existe. Ah, ya, bueno, si no existen los naturales, ¿podrá estar en los cardinales? Y la respuesta inmediatamente también es falsa, porque ahí solamente tenemos el 0. Por lo tanto, el inverso aditivo, o también conocido como opuesto, parte en Z. Entonces, el elemento inverso multiplicativo, que también lo conocemos como recíproco, es aquel número que nos da al invertirlo. Por lo tanto, bueno, la notación es a elevado a menos 1, por la propiedad de las potencias. Entonces, si procedemos de la misma forma y tomamos un ejemplo como el 4, que es un número natural, y le queremos buscar su inverso multiplicativo, si está elevado a menos 1, eso dice que lo tengo que dar vuelta y me va a dar un cuarto. Entonces la pregunta es, ¿el un cuarto pertenece a los números naturales? No. Dentro de los números naturales tenemos desde el 1 adelante, por lo tanto, el recíproco o inverso multiplicativo no lo tenemos en los naturales. Recuerden, era el 4 y su inverso multiplicativo o recíproco era un cuarto. Dentro de los cardinales tampoco tenemos fracciones, en los enteros tampoco tenemos fracciones. Eso significa que recién
el recíproco o inverso multiplicativo aparece aquí, en los números racionales, porque ahí sí tenemos fracciones. Incluso le podríamos encontrar el inverso multiplicativo recíproco a cualquier otro número que nosotros queramos. Por ejemplo, 2 tercios. El recíproco de 2 tercios lo damos vuelta y va a ser el 3 medios. Si tenemos el recíproco de 1/5, lo damos vuelta y nos va a quedar un 5. ¿Ya? Por lo tanto, el inverso aditivo parte en los enteros y el inverso multiplicativo parte en los racionales. Pero ojo, hay un número que no tiene un recíproco. ¿Cuál será ese? Unos segunditos para que lo piensen. Recuerden que es aquel número que damos vuelta. Por lo tanto, aquí hay un número que no tiene recíproco. ¿Cuál va a ser ese número que no tiene recíproco? El 0. Si tomamos el 0 y lo doy vuelta, me queda 1 partido 0. Y eso no existe, no está definido la división por 0. Por lo tanto, el único número que no tiene inverso multiplicativo es el 0. ¿Ok? Ahora, tenemos estos elementos y uno se pregunta, chuta, pareciera ser que estos de aquí no son los que no tienen propiedades. Y al parecer no las tienen. Vamos a ver otra propiedad ahora que no se trabaja por operación, sino que se trabaja por conjunto. Vamos a ver. Esta propiedad se llama propiedad de clausura. La propiedad de clausura tiene harto que ver con el nombre y con la definición que nosotros conocemos de clausurar algo, que es cerrarlo, es no permitir que salga nada. ¿Qué significa esto dentro de los conjuntos numéricos? La clausura la vamos a ver dentro de las 4 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo tomo 2 números y los opero, el resultado tiene que seguir siendo del mismo conjunto numérico. Por lo tanto, vamos aquí a hacer una tablita donde vamos a poner los naturales, los racionales, los cardinales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. Entonces acá vamos a separar y aquí vamos a anotar las operaciones. Y en esta parte vamos a anotar la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Y vamos a hacer un análisis, vamos a ir completando la tabla para ver si cumple o no cumple con la propiedad de clausura. Recuerden, la propiedad de clausura dice tomar 2 números, operarnos de acuerdo a lo que está aquí y ver si es que el resultado sigue o no estando dentro del mismo conjunto. Vamos a tomar 2 números naturales, los que queramos. Por ejemplo, el 2 y el 3. Vamos a tomar aquí 2 y 3 como ejemplo, puede ser cualquiera. Y lo primero que vamos a hacer es sumarlo. 2 más 3 me da 5. 5, ¿sigue siendo un número natural? Sí, ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Que los naturales tienen la propiedad de clausura en la adición. Si tomamos otro número y los resto, 2 menos 3 me da menos 1. El menos 1 ¿está dentro de los naturales? No. Por lo tanto, no existe propiedad de clausura dentro de los naturales para la sustracción. ¿Por qué? Porque hay números que restamos y nos da un número negativo y no hay números negativos en los naturales. Si nos vamos a la multiplicación, 2 por 3, sin ningún problema, eso es 6 y el 6 sigue siendo un número natural. Pero con la división, si tomamos el 2 y lo dividimos por 3, me va a dar una fracción. Y dentro de los naturales no existen las fracciones. Por lo tanto, no es cerrado para la división. Alguno de ustedes se podrá estar preguntando,
pero ¿y si tomamos otros números, como por ejemplo el 10 y el 5? Y al restarlo me va a dar 5, y sí estaría. Y al dividirlo me va a dar 2 y también estaría. Pero la propiedad de clausura dice que todos, cada vez que yo tome dos números, todos esos resultados deben estar dentro de este conjunto. Y encontramos, aunque sea uno que no cumpla, y eso ya significa que no es cerrado. O sea, por algún lugar se están escapando los resultados. Los cardinales, si consideramos que solamente le agregamos el 0, la verdad es que no nos va a ayudar en nada y se sigue manteniendo exactamente lo mismo. Enteros. Tomemos dos números enteros, como el menos 5 y el menos 4. O si queremos, el menos 5 y el 4 positivo para que no tengamos problemas. Para tomar ejemplo de título. Si sumamos esos dos números, menos 5 más 4 nos da menos 1. ¿El menos 1 pertenece a los números enteros? Sí, ningún problema. ¿Se acuerdan que en los naturales no se podía con la resta? Veamos qué es lo que pasa con los enteros. Menos 5 menos 4 nos va a dar menos 9. ¿Están los números negativos? Por supuesto. Aquí parte la clausura en la resta, en los números enteros. ¿Por qué? Porque tenemos números negativos. La multiplicación de esto me va a dar menos 20, lo cual también funciona. Y si yo los divido, fíjense, si divido el 5 con el 4, aunque sea negativo, me va a dar una fracción. ¿Tengo fracciones dentro de los números enteros? No. Yo me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta que estos ya van con ticket aquí y aquí. Se dice que cada vez que un conjunto que es más chico tiene una propiedad, los demás también la tienen. ¿Ya? Veamos, racionales. Los racionales pueden seguir siendo, por ejemplo, el 2 y el menos 4, porque recuerden que si le ponemos un 1 abajo siguen siendo fracciones. ¿Los puedo sumar? Sí, y el resultado va a seguir siendo un número racional. ¿Los puedo restar? Sí, porque aunque me dé negativo, los números negativos también son racionales. ¿Los puedo multiplicar? Menos 8, no va a haber ningún problema. Y fíjense que aquí es donde parte la propiedad de clausura para la división. Porque si yo divido estos dos números, me va a dar una fracción. Positiva o negativa, en este caso negativa, pero va a seguir siendo una fracción. Es decir, sigue siendo un número racional. Por lo tanto, ahí también tiene la clausura. Los números reales es el que engloba todos los conjuntos numéricos. Por lo tanto, si engloba todos los conjuntos numéricos, siempre va a tener todas las propiedades. Por lo tanto, una pregunta que aparezca con respecto a eso, si es que los números reales tienen alguna propiedad dentro de la prueba, no va a salir porque siempre es cierto. Pero este sí sale, y siempre. Y la verdad es que me voy a anteponer a lo que vamos a hacer y yo les voy a contar inmediatamente que cada vez que le pregunten si los números irracionales son cerrados para la adición, subtracción, multiplicación y división, la respuesta siempre es no. Para nada. Y veamos por qué. ¿Por qué la suma no es cerrada? Fíjense que podemos tomar como ejemplo, ojo, estos son los ejemplos para los irracionales. Vamos a tomar como ejemplo el pi más el menos pi, que son dos números racionales opuestos, uno positivo y uno negativo. Y si los sumo, me va a dar 0. Y este resultado no pertenece a los irracionales, sino que pertenece a los racionales. O sea, se escapó el resultado. Por lo tanto, ya no funciona. Del mismo modo, no va a funcionar la resta. Veamos qué es lo que pasa con la multiplicación. En la multiplicación uno podría decir, ¿pero por qué no va a funcionar? Tenemos el raíz de 2, por ejemplo, que es un número irracional. Y lo voy a multiplicar con el raíz de 8, que también es un número irracional, porque ambos son decimales infinitos que no se pueden escribir como fracción porque no son valores exactos. Pero existe una propiedad de las raíces que dice que si se están multiplicando, yo puedo dejar una sola raíz y multiplicar adentro. Y si multiplicamos adentro, eso nos da 16. Y la raíz de 16 es 4. Y el 4 no es un número irracional, sino que es un número racional, o sea, se sale también del conjunto. Y finalmente, para probar la resta, o sea, la división, podemos tomar el mismo ejemplo y anotar raíz de 8 partido en raíz de 2. La misma propiedad de la multiplicación sirve también para la división, o sea que nos queda
8 partido en 2, que es 4. Y la raíz de 4 es 2. Es decir, el resultado nuevamente se sale del conjunto de los irracionales y se pasa para el lado de los racionales. Por lo tanto, los irracionales no tienen clausura en ninguna de sus operaciones. ¿Ya? Siempre los resultados se pueden salir. Se pueden salir, no es que siempre sea así. Porque si yo tomara el raíz de 2 con el raíz de 3, me daría raíz de 6 y ese sí quedaría dentro. Pero existen ejemplos donde no queda dentro el resultado. Estas entonces son lo relacionado con la propiedad de clausura. Y la última propiedad que les voy a recordar, mientras voy borrando, que es muy poco preguntada en la prueba, pero que en algunas veces sale, sobre todo en las guías más que nada, se llama la propiedad de densidad. Esta propiedad que ustedes deberían haberla visto entre octavo y primero medio. Un conjunto es denso si es que está lleno de números. Si pensamos, por ejemplo, en los números enteros, entre el 1 y el 2, por ejemplo, solo entre el 1 y el 2, ¿cuántos números hay? Como son números enteros, no hay ningún número. Lo mismo va a suceder con los números naturales. Pero si pensamos en los racionales, tenemos que entre el 1 y el 2 podemos encontrar el que está en la mitad, que es el 1,5. Entre el 1 y el 1,5 podríamos encontrar el otro que está en la mitad, que es 1,25. Y así sucesivamente, o sea, puedo encontrar todos los decimales que están entre medio. Por lo tanto, a este conjunto se le llama que es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir eso? Que entre dos números existen otros infinitos números. Y eso sucede solo en los números racionales y en los números reales. Esos dos son los conjuntos que se llaman números, o sea, conjuntos densos. ¿Ya? Espero les haya quedado clara la propiedad, a pesar de que no es muy utilizada, pero solamente indica que entre dos números existen infinitos de otros números. Lo último que nos queda por ver son las aproximaciones. Y estas aproximaciones tienen que ver básicamente con números que son decimales. ¿Ya? Entonces, esta aproximación, antiguamente se veían solamente dos tipos de aproximaciones. Si ustedes lo recuerdan, era el redondeo y el truncamiento. Pero ahora en la prueba se trabaja de 4 formas. Y lo vamos a hacer por redondeo, truncamiento, que son las conocidas. También existe por exceso y también existe por defecto. Probablemente, como en la mayoría de los colegios y en la mayoría de los alumnos que quieren entrar a la universidad parten haciendo algunos ensayos antes, los nombres ya lo hayan escuchado alguna vez. Redondeo dice que si la cifra decimal que continúa de la que nosotros estamos trabajando es mayor o igual a 5, crece el número. Y eso es lo que nosotros siempre hacemos con las notas en los colegios. Ejemplo, si tenemos por ejemplo el 2,67 y lo queremos aproximar a la décima, ya como lo hacemos en los colegios, a la décima. Recuerden, en los decimales, este es décima, centésima, luego 3 decimales milésima, 10 milésimas, 100 milésimas y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos 2 enteros, 67 centésimos. Y yo quiero redondearlo a la décima. Es decir, voy a hacer una barrera ahí y me tengo que fijar en el número que sigue. Como el número que sigue es un 7 y es mayor o igual a 5, crece el decimal que nosotros estamos trabajando. Es decir, esto quedaría como un 2,7. Ahora, si este número fuese, por ejemplo, 2,63 y lo quiero redondear también a la décima, le hago la rayita ahí en la décima y me fijo en el que sigue. El que sigue es un 3. Y como no es mayor o igual que 5, este queda exactamente igual como estaba. ¿Ya? Ahora, si comparamos este nuevo número con este de acá, este número es menor que el original. ¿Se fijan? Porque aquí, con decimales yo le podría poner un 0 y este sería 2,63 y este 2,60. Por lo tanto, este es menor. Pero este que es por redondeo y creció, este va a ser mayor que el original. Fíjense que esto es 200 o 2,70 y este es 2,67. Por truncamiento,
Por truncamiento, no hay una regla si crece o no crece. El truncamiento solo dice, desde la décima o desde el decimal que nos están pidiendo, lo cortamos y todo lo demás desaparece simplemente. Ejemplo, si queremos, por ejemplo, el 2,747 milésimos, aproximarlo por truncamiento a la centésima, es decir, le ponemos una rayita ahí a la centésima, lo que separa la centésima, sin importar lo que venga, el resultado queda tal como está. Eso es truncar, es simplemente eliminar el resto de los decimales que no me sirven o de los que no me están pidiendo quedarme. El otro, por ejemplo, podría ser 2,741. ¿Sí? Separo ahí, pero como es truncamiento, sin importar lo que venga, el resultado queda simplemente 2,74. Estos eran los dos que se trabajaban antiguamente, pero ojo, ahora siempre tienen que decir aproximar por redondeo, aproximar por truncamiento. Aquí es donde nosotros normalmente cometemos errores, porque cada vez que tenemos las notas siempre decimos, lo debo aproximar, y como que asociamos que aproximar es solamente por redondeo, pero aproximar puede ser de estas cuatro formas. Exceso. Veamos qué significa exceso. Vamos a parar esto aquí para que no quede tan juntos los ejemplos. Exceso, a diferencia del truncamiento, el exceso siempre va a hacer crecer el número. Sin importar lo que venga, el número crece igual. Ejemplo, si yo tengo 2,23, por ejemplo, y lo quiero aproximar por exceso a la décima, esto sería, perdón, estos no son iguales, le voy a poner una flechita a todo esto porque no es que sean iguales, sino que se están aproximando. Este debería quedar en la décima así, pero como es por exceso, tiene que crecer automáticamente a 3. Crece automáticamente. Sea más grande, sea más chico, que 5 crece sin ningún problema. Por ejemplo, 1,74, o sea, como a 48, por ejemplo. Si yo lo quiero aproximar a la décima, ese 4 crece inmediatamente a 5. Un ejemplo muy básico, pero que ayuda a entender la aproximación por exceso, es el siguiente. Si yo tengo que pintar, por ejemplo, una pieza, y en esa pieza hago los cálculos y necesito, para poder pintar, 2 tarros, 1, ¿ya? O sea, 2 tarros de pintura más un poquito. Yo no puedo llegar y comprar 2 tarros y un poquito, tengo que comprar igual los 3 tarros, es decir, estoy aproximando por exceso, ¿ya? No puedo quedarme con 2 tarros y un poquito, ¿ya? Bien, si también estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo y saco un cálculo de cuántas personas necesito encuestar y dice que tengo que encuestar a 10,3 personas. No puedo encuestar a 10,3, entonces nos quedamos simplemente con las 11, porque si me quedo con 10 no alcanzo a tener todo lo que necesito. Por eso es preferible pasarse, y eso se llama aproximación por exceso. La aproximación por defecto, aquí se vuelve fácil esto porque por defecto es exactamente lo mismo que el truncamiento. Es exactamente lo mismo que el truncamiento. Llegamos a la décima en la que estamos trabajando y luego de los demás desaparece, ¿ya? Un ejemplo, solamente uno. Tenemos ahí 2,7457 10 milésimos y quiero aproximar por defecto a la milésima. La milésima, hago ahí una línea y como es por defecto, que es lo mismo que truncamiento, todos los demás decimales desaparecen y esto lo podemos aproximar por defecto a 2,745. Ya, estimados, esto ha sido el video de la segunda clase. Espero les haya quedado claro los temas. Recuerden que dentro de su guía también tienen más ejemplos, explicaciones más detalladas para que se puedan guiar. Que tengan buena tarde.